Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar lectura, hermanos, a Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahí lo tenemos todos. Amén, gloria al Señor. Dice la Escritura así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Oramos, levantamos nuestras manos al cielo y decimos: Dios bueno, bondadoso, misericordioso, amoroso, perdonador, gracias por estar aquí con vida. Gracias por el privilegio de estar en tu casa para oír tu palabra. Gracias, Señor, porque aún tu palabra se sigue predicando y mi alma se saciará, mi corazón se regocijará, Señor, en tu bendita palabra. Oiremos tu voz, quita todo estorbo, reprendemos toda artimaña del engaño, de la mentira, del error, Señor, y hoy dedicamos nuestras vidas a la consagración de este hermoso tema, Señor, y que nuestras vidas sean edificadas. También los creyentes, Señor, que están en las redes escuchando, cada familia, cada niño, adolescente, joven, adulto, Señor, que la palabra llegue a la profundidad de sus corazones, de sus hogares. Señor, haz un cambio en ellos, abre la mente, abre el entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Ocupe su hermoso lugar en esta hora. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, en este tema, por lo regular le ponemos un tema bíblico, por lo regular le ponemos un tema que amerite a la base bíblica, según los estudios o lo que hemos aprendido. Pero yo le he puesto un título, hermano: el mundo de cabeza. El mundo de cabeza. ¿Qué significa, hermanos, el mundo de cabeza? En una ocasión nos muestra la Escritura que Cristo murió en la cruz, cabeza hacia arriba. Pero uno de ellos, de sus seguidores, llamado Pedro, murió cabeza abajo. Contrario, hermanos, a la realidad de las cosas, contrario a la normalidad, contrario, hermanos, a las reglas, contrario, hermanos, a lo que se tenía que hacer. ¿Y qué nos muestra, hermanos, un mundo de cabeza? En ese mundo, hermanos, usted y yo vivíamos. En ese mundo, hermanos, usted y yo nos deleitábamos. En ese mundo, hermanos, nos regocijábamos, nos alegrábamos, corríamos de un lado para otro, inalcanzables éramos, insaciables, hermanos, de día y de noche. Nuestros pies poco duraban en las casas, poco duraban en los hogares, e íbamos a donde nos daba la gana, hermanos, a donde nuestros pies alcanzaban, hermanos. Y no fuimos más lejos por la misericordia de Dios, hermanos, porque Él nos ponía trabas,
porque Él nos llamaba de una manera y nos llamaba de otra. Y el Señor no permitía, hermano. Muchas veces no nos dimos cuenta, pero Él metió su mano enfrente de la misma muerte, hermano, para que usted no fuese a condenación, ni yo tampoco. Esa mano de misericordia, hermano, cambió la forma, nos dio vida, nos dio una nueva dirección, nos dio una nueva transformación en nuestros corazones, hermano. Cuando se deleitan en los caminos del Señor, cuando alaban y glorifican a Cristo Jesús por el cambio y la transformación. Ese es un deleite, hermanos, pero queremos ver la forma, las ataduras, el engaño, la mentira en la cual estábamos sujetos a ella, impidiendo, hermanos, que nosotros conociésemos al Dios del cielo. Ay, que oiremos en otra ocasión, después me predica, después voy a la iglesia, cuando tenga tiempo escucho palabras de Dios. Le metíamos ahí la música, hermanos, del mundo, lo que nos agradaba al cuerpo, al alma, lo que nos agradaba. Ahí estaba la carne sujeta al Dios de este mundo, que controla el mundo, hermano, y lo cautiva para llevarlo al mismo infierno. En esa vida, hermano, que nos encontrábamos, cada uno de nosotros hoy ha dado un giro y ha dado una transformación. ¿Cómo vemos nosotros en este consejo del apóstol Pablo hablando a la iglesia? Hablando a un pueblo cambiado, purificado, un pueblo transformado, un pueblo de fe, un pueblo de convicción, un pueblo genuino, arraigado en una fe con vestiduras limpias, puras, resplandecientes. Ahora caminando en los caminos del Señor, en la luz, en la verdad, en la justicia, en la misericordia. Mire qué privilegio emanan dentro de nuestro ser para el mundo exterior. Cuando alguien decía, tú te vas a morir por ser rebelde, tú no vas a llegar muy lejos, tú no, ni siquiera vas a llegar a cierta edad. Por la misericordia de Dios, hermanos, Dios nos ha prestado la vida y la salud para estar respirando, para estar hablando y para estar alabando a Dios. Cuando vinimos al camino del Señor, nos dijeron, no vas a durar ni 15 días. Si yo te conozco lo que tú hacías, ni un mes, te doy un año. Hermanos, ¿cuántos años tiene usted en este caminar, hermanos? Y no tiene pensamientos de regresar hacia atrás, sino caminar hacia adelante, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Esa es la verdad. Ahora, hermano, ¿cómo nos invita en el consejo a ser fortalecidos? ¿Cómo vamos a ser fortalecidos? ¿Con qué vestimenta, hermano? ¿Qué llevaremos como cristianos? Ahora como cristianitos que nos dicen, no, los del mundo, aleluyas, se creen santos. Pues no lo creemos, pero para allá vamos. Porque el Señor nos llevará, hermanos, y a ese llamamiento, sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Sé perfectos porque yo soy perfecto también. Caminamos en esa obediencia, hermanos, y las maneras en las cuales debemos de entender es esta palabra, llamarlos a santidad, llamarlos a ser honestos, a la fidelidad, a la sinceridad, a la obediencia, a la humillación, caminar en amor, en humildad, en mansedumbre y caminar con ese gozo del Señor, andando en su misericordia, en su amor, en su verdad y practicando la justicia. Miren, hermanos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, el Señor nos lleva en una vestimenta espiritual, en una vestimenta sacerdotal, una diferencia que se marca en el mundo de las tinieblas. Usted camina como una pequeña luz, hermanos, alumbrando por las calles, por las avenidas, por las tiendas, por los parques, por donde quiera que usted va. Dicen, ese es cristiano, esa es cristiana. Tal vez la vestimenta nos da algo de qué ver, pero cuando hablamos, dicen, usted habla diferente, usted camina diferente, usted piensa diferente, usted hace las cosas diferente. El mundo ve,
hermanos, esta vestimenta, estos consejos espirituales que Pablo nos relata. Fortalécete en el amor, en la misericordia, en la verdad, en la humildad. Ahí está la fuerza, hermanos, de cada cristiano. Amén. ¿Cuántos han sentido desmayar? ¿Cuántos han sentido volver atrás? Dejo el llamado, dejo el ministerio, ya estoy cansado, Dios no me oye, Dios no me responde. Bueno, hoy vamos a ver de dónde vienen esas luchas, esas pruebas, esas circunstancias para golpear nuestra vida y poder desmayar y poder volvernos atrás. Amén. La fortaleza del Señor. ¿Cuáles son la manera de ceñir esta verdad, ceñir esta armadura en nuestras vidas, ceñidos en la verdad, en la justicia y en la paz? Nuestra vida hay paz, hermanos. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. No, esa paz es pasajera, pero esta es eterna, por siempre, para siempre. Amén. Entonces, hermanos, las vestiduras también muestran obras buenas, también muestran el evangelio verdadero, que es el calzado del evangelio, caminar en el evangelio de verdad. Decirle a la gente: necesitas arrepentirte, necesitas dejar el pecado para venir a Cristo Jesús, necesitas dar un cambio de vida y Cristo hará la transformación. Por eso Él dice: venid a mí todos los que estén cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Es ir a Él, hermano, para que nuestras vidas den ese cambio. El escudo, hermano, es la fe que profesamos todos los cristianos, hermano. Profesamos la fe. Amén. La fe de oír la palabra de Dios. Amén. El yelmo, hermano, que es la salvación. Dice: ¿cómo podremos descuidar esta salvación que es tan grande y única en la vida, única en el mundo? No hay otra salvación, hermano. No hay otra. Solamente en Cristo Jesús podremos ser salvos. Amén. Amén. La espada, hermanos, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su espada hoy? Amén. Todo el tiempo debemos de traer la espada en nuestras manos, y no en nuestra boca, en nuestros pensamientos. Amén. Que esté lista para ejecutar el pecado en las almas, el pecado en la gente, y con la palabra corta, hermanos, que es la palabra más cortante que una espada de dos filos. Amén. Pero recuerde que cuando damos el consejo para allá, también nos hace ver a nosotros en esa rectitud. Amén. Gloria al Señor. Pero es la espada, hermano, que todo cristiano debe de caminar. Y el otro consejo que nos da es orando y suplicando. ¿Orando por quién? Primeramente para edificación del mismo Espíritu de nosotros. Orando en el Espíritu. ¿Sí? Orando en el Espíritu, pero también dice que nosotros debemos de esclavizar, hermanos, y tomar control del pecado, de todo el entorno que nos quiere doblegar a nosotros. Entonces, una vez teniendo las vestiduras espirituales, Pablo hace el enfoque, hermano, porque Pablo fue un soldado romano. Y él te habla de lo pectoral, el yelmo, la lanza, el calzado y todo eso, ¿verdad? Te da una reflexión natural, pero una aplicación espiritual. Y ahí es donde entramos nosotros, amén, en lo espiritual. ¿A dónde vamos con la palabra y el consejo? Nos dice velar. ¿Qué significa estar velando? Jesús dijo: estar atento, pagar el precio. Jesús dijo: no podéis velar tan siquiera una hora conmigo. Una hora, le dijo a sus discípulos. ¿No podéis velar una hora? Jesús también dijo: la perseverancia que nos muestra aquí Pablo, y Jesús nos dice: velad, llorad para que no entréis en tentación. Amén. Entonces, nos arraigamos de los consejos bíblicos de estos hombres espirituales, y Pablo nos sigue añadiendo en este texto que leímos: la perseverancia.
El que persevera hasta el fin, este será salvo. No a medias, no. Hasta el fin, hasta que usted y yo partamos de esta vida y nos den la despedida y nos digan ya partió y nos apunten una fecha de caducidad en el mundo. Hasta ahí está toda la fe, toda la confianza, con toda la vestimenta, hermano, limpia, pura, sin manchas, sin arrugas. Eso es en vida. No vaya a querer arreglar su vida cuando ya esté del otro lado de la muerte, ¿no? Cuando le estén haciendo la carta de función, creo que se llama, no vaya a querer salirse del alma y meterse en el cuerpo otra vez y asustar al que está ahí, porque el que está ahí puede va a caer muerto, ¿verdad? No quiere arreglar su vida después de la muerte. El rico nos da una historia, hermano, que quiso arreglar su vida después que estaba en el lugar de tormento. No, que no vengan aquí mi familia, mi padre, mis hermanos. Jesús les dijo, no se puede hacer nada. Allá hay profetas, allá hay hombres de Dios que les pedí que si quieren oírnos, que los oigan. Si no, te va a pasar lo mismo que te está pasando a ti. Mire, hermano, ahora sí quería a Lázaro, hermano, que le remojara el dedo en agua y lo pusiera en su lengua, ahora sí, pero cuando lo tenía en vida ni un pan le daba, hermano, ni lo invitaba a la mesa, no hizo misericordia, hermano. David en una ocasión hizo misericordia, se recuerda con uno de los hijos de Jonatán, Mefiboset, cuando estaba lisiado, dice que lo invitó a la mesa, hermano, hizo misericordia de sus enemigos, hermano, no le pagó mal por mal, lo invitó a la mesa y comió con él, pero el rico lo tenía en el suelo, hermanos, y venían los perros y lamían sus llagas. Eso no es hacer misericordia, hermanos. Muchos quedarán en aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, y les declararé, no lo conozco, porque van a querer arreglar su vida, hermanos, cuando realmente vean a Dios. Entonces querrán arreglar su vida. No, Señor, hicimos esto, lo otro. La excusa del ser humano, hermanos, es diariamente. Pero ya no habrá oportunidad. Por eso usted y yo nos ha traído el Señor para oír su palabra, y a todos los que están ahí también escuchando a través de estos medios, para, hermanos, vestirnos de esta justicia, de esta verdad. Hermanos, hacer obras dignas de arrepentimiento y caminar en la verdad del Evangelio. Amén. ¿Cómo está el mundo, hermano? De cabeza. El mundo de cabeza, hermano, cada quien hace lo que él quiere. Ahora los seres humanos, hermanos, se consideran animalitos. ¿Sí? Y los animalitos más entendidos se metieron al arca, mientras que los otros no entendieron, hermanos. El mundo de cabeza, hermanos, eso es lo que vamos a ver. Vamos a entrar en una área, hermanos, donde estamos rodeados de esas situaciones, pero estamos mirando cómo los consejos de la palabra nos dicen a nosotros, busca la verdad, afiánzate, vístete de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Si usted y yo no nos vestimos de la armadura, no podremos resistir en el día malo, de la tentación, de la lucha, de la prueba, de las circunstancias. Vendrán, hermanos, a quererte hacer flaquear y te dirán, ¿para qué sirves a tu Dios si ni siquiera te escucha? ¿Para qué oras si ni siquiera te ha respondido? Así vendrán y te dirán, hermano, y aunque seamos prosperados, el diablo también se le presentó a Job y le dijo, es que lo tiene rodeado de bendiciones. Déjame tocarlo, ¿verdad? Que va a renegar contra ti. Pero ni aún así Job se atrevió, hermanos. Amén. La fidelidad de los corazones, hermanos, es lo que al diablo no le gusta. Al diablo no le gusta que usted sea fiel a la oración. Al diablo no le gusta que usted se levante de la mañana a orar. Al diablo no le gusta que usted sacrifique su cuerpo en sacrificio. Al diablo no le gusta que usted venga a la iglesia. Cuando usted va a orar, el teléfono está sonando, los mensajes están llegando y miles de cosas, hermanos, para distraerlo. Pero, ¿qué nos dice el consejo, hermanos? La perseverancia, dice Pablo dentro de este capítulo. Persevera hasta el fin, persevera. También nos dice Josué 1:9 que nos manda a que seamos valientes. No nomás valientes y pararse de frente al diablo, sino esforzados. Esforzarse más
de la consagración, más a la oración, más a la comunión. Esfuérzate, haz algo extra. No es que hoy ya leí la Biblia, vuelve a abrirla otra vez. Es que yo ya oré en la mañana, vuelve a orar en la noche, esfuérzate otra vez. Ay, es que son las 3 de la mañana y tengo mucho sueño. Levántate, esfuérzate unos 15 minutos, hermanos. En esos minutos Dios te puede responder todos los años de oración, hermanos. Dios te puede responder en 15 minutos de un esfuerzo, hermanos, a tales horas de la madrugada. Dios te puede responder la necesidad por la cual usted ha estado clamando por mucho tiempo. Dios le puede revelar un alma, hermano, que está en peligro de muerte. Y usted intercede a esa hora, hermano, y esa alma es salva. Y a los años después dice, yo sentía a tales horas de la madrugada que alguien oró por mí, yo me iba a quitar la vida. Entonces el Espíritu le dice, ¿te recuerdas esa mañana? Hermanos, somos instrumentos en las manos de Dios, simplemente que el diablo no quiere que veamos qué tan útiles somos en su reino. No quiere que veamos qué tan útiles somos. Hoy usted está puesto en un lugar donde Dios quiere y usted está haciendo de bendición para los demás. Y la gente se acerca y le dice, ¿puedes orar por mí? A veces allá en un parqueadero, ahí se hace bolita pegado a un carro y dice, ora por mí, abrázame, dame un abrazo, necesito algo. En una ocasión fuimos a comer a un lado de una calle y cuando íbamos pasando la calle una persona, un hombre, persona de la calle, y algo nos movió a mí, a otro hermano, y fuimos a orar y oramos por él, y él, después de la oración, dijo, ¿me pueden dar un abrazo? Le dimos un abrazo, y dijo, espérense, dijo, y le dije, vamos a traerte algo de comer. Dice, no importa la comida, lo que importa es lo que le voy a decir. Dice, antes que ustedes pasaran, yo me iba a tirar a la calle para que me matara un carro, porque ya no aguantaba la vida. ¿De qué manera, hermano, podemos salvar las almas? De muchas maneras, pero tenemos que tener la vestidura, estar alertas, atentos, cómo Dios nos va a querer usar. Y por donde no haya vestidura espiritual, el diablo llegará y nos dará un golpe, y nos hará caer, nos hará resbalar. Pero si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le levanta. ¡Santo, aleluya! Mientras que nosotros caminemos humildemente en la humillación y la consagración, hermanos, vamos a ir avanzando en este reino de tinieblas. Amén, amén. Una vez, hermanos, cubiertos con esta manera que Pablo le habla, tenemos que ver por qué nos advierte. Y en un por qué está en el versículo 12, no lo lea, nada más escuche. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿A dónde nos envía? A un reino espiritual, un reino invisible que con nuestros ojos naturales no podemos verlo. Por eso Pablo dice que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, porque no le puede ver ni tampoco le conoce, por eso no lo puede recibir. El Espíritu Santo es dado para los hijos de Dios, para los que se arrepienten, se humillan, se convierten y caminan o deciden caminar en una vida santa y limpia. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver ese por qué. ¿Por qué la advertencia, hermanos? Porque esta lucha, hermanos, continuará. ¿Usted cree que ya venció? No, nos falta camino. Y si el Señor dice, te faltan todavía unos 40 años de camino, ¿se imagina? Unos 30, unos 50. ¿Qué va a hacer, hermanos, si estamos todos débiles, flacuchos espiritualmente? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Va a llegar el diablo y con un soplido, hermanos, nos va a tumbar. Porque no tenemos conocimiento. La palabra nos dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y mientras el pueblo les dijo, yo voy a ser su rey, yo los voy a gobernar, yo los voy a liberar, yo los voy a conducir a la tierra prometida, yo seré su Dios de mañana, de noche, de mediodía, a las 24 horas, todos los años, yo seré su Dios. Y el pueblo dijo, no, queremos un rey visible. Como los otros pueblos. Esa fue la desgracia del pueblo de Israel, hermano. Pedir, quitar al Dios invisible, hermano. Al Dios que no podemos ver, pero por la fe lo vemos, hermanos. Por la fe, por creer. Creemos en ese Dios que Él es quien nos gobierna. No necesitamos imagen, no necesitamos una idolatría.
aparentable, no la necesitamos. Los hijos de Dios no necesitan inclinarse a lo que el mundo les ofrece. Tenemos un Dios que nos suple, hermano, promesas en la Biblia, hermano, miles y miles de promesas. Tenemos que tomarlas, tenemos que afianzarnos. Y Pablo mira la debilidad de la iglesia de Éfeso y dice, si no se visten, el diablo los va a destruir. Tengo experiencia en el Evangelio, dice Pablo, se me presentó una divina y quería halagarme, quería decirme, estos son los siervos del Dios Altísimo. Pero Pablo les molestó, hermanos, y la mandó echar fuera ese demonio de la mujer, hermanos, y lo metieron a la cárcel. Y allá en la cárcel, hermanos de Filipos, ¿se recuerdan? El carcelero fue salvo, hermanos, y cantaban himnos a la medianoche, se deleitaban, hermanos, en el proceso, se deleitaban, cantaban, adoraban. Y la cárcel tembló y Dios se manifestó en un preso, en su familia, hermanos, y en todos los que lo oyeron. El Evangelio no se detiene, hermano. No hay pretexto para detenernos, seamos hombres, mujeres de Dios. No hay pretexto, hermanos. No hay pretexto. Dice, el buen sembrador siembra la semilla. Usted le presenta el Evangelio a la gente, hermano, y unos 5 años adelante lo va a alcanzar y le va a decir, oye, no, yo me recuerdo que me haces conocido, y te va a aparecer y te va a decir, ahora soy cristiano. Lo vas a mirar con una Biblia en la mano, lo vas a mirar predicando, o tal vez lo vas a mirar en las redes y va a decir, se me hace que yo le prediqué a esa persona. Uno siembra, otros riegan, hermanos, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Cuando entendemos el Evangelio, hermano, nada nos detendrá. No somos ministros esclavizados a lo que el hombre diga. Somos, hermanos, siervos de Cristo a donde Él nos lleve. Amén. A donde Él nos lleve. Si Dios los trajo aquí ahora, gloria al Señor, hermanos, porque la palabra era para cada uno de nosotros. Y usted que está en las redes y le apareció ahí en live, no le suba ni le baje, quédese ahí a escuchar. Amén. Aleluya. Hermanos, ¿el por qué? El mundo. ¿Quién gobierna al mundo, hermano? Vamos a entrar en este terreno espiritual, hermano. ¿Quién gobierna al mundo? ¿Qué dice la Biblia según Juan capítulo 14:30 nos dice? Jesús dijo, ya no hablaré más antes de ser crucificado. Ya no hablaré más. ¿Por qué? Porque viene el príncipe de este mundo. ¿Sí? Viene el príncipe y él no tiene nada de mí. No hay nada de mí en él. Amén. Cuando Jesús expresa estas palabras, le da un reconocimiento a Satanás y lo llama príncipe. Príncipe de las tinieblas, de la oscuridad, de la maldad, del engaño, de la mentira. Pero Pablo, en la carta 2 a los Corintios, capítulo 4, dice, Satanás, dice Pablo, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen y les ha cegado el entendimiento, los ha hecho incrédulos. Y aquí está una palabra, hermano, ¿para qué? ¿Para qué el diablo cega el entendimiento? ¿Para qué el diablo pone incredulidad en los corazones? Dice, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios invisible. Bendito Dios. Mire, hay un porqué. Hay un porqué. Pablo habla a la iglesia de Éfeso y nos invita a que seamos vestidos con la armadura de Dios. Pero hay un porqué del príncipe de este mundo, el Dios de este mundo llamado Satanás. Él también tiene un porqué. Quiere igualar a Dios. Él, no siendo como Dios, quiso ser semejante a Dios. Y él dijo también, yo me haré un trono. Y subiré y me haré semejante al Altísimo. Y se sentó en su trono. Y ahí están, hermanos, sus seguidores, los ángeles que engañó. Pablo los determina: principados, potestades, gobernadores y también huestes de maldad
que habitan en las regiones. Ahora, hermanos, entramos en este mundo espiritual. El príncipe y que es llamado también Dios de este mundo, también tiene un para cegar, para que el mundo no entienda y no comprenda que Cristo vino a morir por los pecadores, que resucitó al tercer día, que aún vive por los siglos de los siglos y que vendrá otra vez a todo aquel que le haya recibido como Señor y Salvador, e iremos al encuentro, dice Pablo en Tesalonicenses, también los muertos en Cristo, no los mundanos, los muertos en Cristo resucitarán, los que estaremos vivos seremos añadidos en los aires y así estaremos para siempre con el Señor, para siempre. La promesa ha sido que un día le veremos tal y como Él es. Pero por lo pronto nos dice: ningún hombre ha podido ver a Dios. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Así es que si la vestidura tiene que cubrir, hermanos, las áreas espirituales, amén, no carnales, esas tienen que salir, tienen que quedarse en este mundo, la carne. Tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, renovados, amén. Entonces, hermanos, el mundo, llamado el Dios de este mundo, el príncipe, tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. En ellos están el engaño, la mentira, las contiendas, y ellos han tomado dominio sobre la tierra, continentes, naciones, países, estados, ciudades, pueblos, aldeas y muchos lugares más. El dominio se ha extendido de este gobierno de las tinieblas en el gobierno, en la política, en las religiones, están ahí. Ha provocado la adoración a los muertos, a los vivos, a los animales, la adoración al dinero, a las riquezas y a las estrellas del cielo, al sol, a la luna, a la lluvia, al trueno, a todo lo que el diablo les presente. ¿Por qué? Porque no puede resplandecer la luz del Evangelio. Entonces va ganando dominio en el mundo y dominándolo. Domina el corazón. La palabra dice: ¿de dónde vienen las guerras? Del corazón. Domina a través del poder. Las guerras, los hurtos, las mentiras, la altivez de espíritu, suben a los hombres en orgullo, en soberbia, en arrogancia, y todos quieren el poder, nación contra nación, reino contra reino, y todos presentan sus instrumentos de guerra para ver quién es más poderoso. Y ahí está tomando dominio. También estamos mirando que ha sido parte la opulencia, el trabajo, los negocios, y ser prosperados en este mundo, hermanos, con tal de descuidarnos. Las enfermedades, no se diga, hermanos, ha tomado control para blasfemar el dulce nombre de Dios. Pero aún así la mano de Dios se ha metido en este mundo. Para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Cristo ha deshecho las obras, hermanos, que el diablo nos tenía atados y engañados. Amén. Él las deshizo, hermanos, y las va a deshacer en los que nos están escuchando. Las va a deshacer en aquellos que estamos evangelizando. Familias enteras vendrán al camino de Dios. Será roto el yugo de esclavitud, hermano, el engaño y la mentira. Tenemos que unirnos más que nunca para el Evangelio que se siga predicando. Las ataduras que son presentadas por estos gobernantes, hermanos, las drogas, el alcohol, el estrés, los antros, los bailes, las borracheras, hermanos, ahí están las ataduras, los deleites. ¿Se recuerdan cuando le dijo: si postrar y me adorares te daré todos los tesoros y los reinos de este mundo? No, le dijo Cristo, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. La armadura, hermano, de la palabra. Sacó la espada el Señor y le pegó al diablo donde más le dolía. Eres desobediente. Después, más adelante, el diablo se le presenta y se mete en la vida de Pedro, hermano, y le dice: no vayas a la cruz, que no te pase esto. Quítate de delante
Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor, porque no pones la mirada en las cosas de arriba. Quítate delante de mí. Después le salió el encuentro otra vez, le dijo, no vayas a Jerusalén, Herodes busca para matarte. Díganle a esa zorra que hoy mañana sigo haciendo milagros y al tercer día entrego mi vida y nadie me la quita. Tengo poder para entregarla y tengo poder para tomarla otra vez. El diablo no ha desistido en querer retener los planes y propósitos de Dios. ¿Qué le ha hecho pensar que a usted no se le va a acercar? ¿Qué le ha hecho pensar que a usted no se le va a aparecer? ¿Qué le ha hecho pensar que no va a caminar a un lado de usted? ¿Qué le ha hecho pensar? Un día se metió en Herodes, antes de Jesús, en el transcurso que Jesús nació, y mandó matar a unos inocentes, hermanos. Destrucción. Él no se detiene, hermanos. Él no se detiene, él es tropiezo. Se metió dentro del pueblo de Israel en las costumbres, ideologías, hermanos, y mandamientos de hombres se metió. Y el Esteban, hermanos, un hombre consagrado, un diácono que hacía señales, milagros y prodigios dentro del pueblo. El pueblo se le resistió, hermano. Los religiosos que tenían la palabra, que eran sacerdotes, servidores de Dios, que deberían de haber consagrado sus vidas y al pueblo, estaban enredados en la política religiosa y le pagaron a unos para que inventaran males contra Esteban, hermanos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, se levanta y dice, varones gobernantes del pueblo de Israel, y les empieza a hablar desde Abraham, Isaac, Jacob, por todos los patriarcas, por todos los profetas, y los trae al error, hermanos, y le dice, ustedes son tropiezo, ustedes resisten al Espíritu Santo. Esteban ya había sido lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando del libro de los Hechos. Ustedes lo resisten. El diablo resiste la verdad. Por eso tanto cristianismo rebelde, engañado, hermanos. Tanto cristianismo que se deja arrastrar por lo que el diablo les dice. Tanto engaño, tanta mentira. Y Cristo no ocultó eso. Cristo dijo, vendrán falsos profetas, falsos apóstoles. Ahora, como hermanos, estamos mirando que cuando el diablo toma dominio para el mundo, estamos mirando que de ahí salimos nosotros. Pero en la destrucción, quiero avanzar en este tema, en las huestes espirituales de maldad, en la destrucción, destruye las familias, hermanos. Destruye los hijos, destruye los amigos, los pone en contra, pelean, se separan, se dejan de hablar. Incluso algunos mueren y se enteran después que murieron. Hermano, ese dominio, hermano, esa destrucción viene. También vino del pueblo de Dios el engaño, la mentira, hermano. Los hermanos de José, ¿se recuerdan? Vendieron a su propio hermano. Se lo llevó el diablo, según dijeron ellos. Pero el diablo los tenía atados a ellos, hermanos. Y así muchos cristianos creyéndose creyentes, dice Pablo, muchos creyéndose sabios, se hicieron necios, hermanos. Necios. Ahorita vamos a entrar en el área de la iglesia, hermanos. Estamos hablando de lo que es el mundo, la destrucción, hermanos. Nos dice que les pone a los hombres las borracheras, las drogas, les llama, hermanos, les pone nombres, hermanos, como Nabucodonosor cuando llegó a los jóvenes hebreos a dar mensaje a Abednego, hermano, lo llevó y quería cambiarle las costumbres. Quería ponerle nombres a fuerza y enseñarle las lenguas caldeas. Y les puso nombres, y esos nombres significan algo también de dioses paganos. Y así el mundo, los destructores del mundo y las potestades les ponen nombre a la gente. Y les dice, tú eres un borracho. No, yo me llamo Juan, te llamas borracho. Que yo me llamo José, te llamas drogadicto. Fíjense, hermano, les cambia para que el mundo los señale, los critique, los juzgue, hermano. Y cuando alguien quiere ya formar un matrimonio, los mismos padres, no te juntes con ese borracho. Ya sabe, hermano, la gente sabe los nombres que el diablo les pone: borrachos, drogadictos, violadores, traficantes, rateros, malhechores, asaltantes. Y después, hermano, de engañarlos, va y los encarcela. Esa es la humanidad, hermano. Estamos viviendo en un mundo lleno de cárceles, privados de libertad por el engaño del diablo. Por la mentira, hermano, están ahí, tanto adolescentes, hermanos, como jóvenes, adultos y ancianos, sentenciados, hermanos, casi a 2 vidas, otros a 3 vidas, hermanos.
con la primera no va a alcanzar, ahora se imagina, ¿de dónde va a sacar la otra vida para cumplir la condena? ¿De dónde, hermano? El engaño, la mentira los tiene ahí. Allí están los presos. Mujeres, hermanos, madres de familia, padres de familias, hijos. Y salen, hermanos, y vuelven otra vez a lo mismo. Y hay personas que vuelven a la cárcel y toda su vida están saliendo y entrando. Saliendo y entrando. Entonces Dios va y le pone su palabra, hermanos, en las celdas. Hasta ahí le llega la palabra y conocen y leen la palabra y dicen, cuando yo salga voy a cambiar. Y salen y lo primero que hacen es lo mismo que hacían antes, hermano. Porque no quieren cambiar, siguen en lo mismo. Y Dios le da soluciones y le envía predicadores a las cárceles, hermano, de diferente, en la lengua que ellos hablan, hermano. Dios le envía en su propia lengua, hermano. Dios le envió en el derramamiento de Pentecostés gente que hablaba, hermanos, de diferentes lenguas, en el capítulo 2, para que entendiesen, para que viesen las maravillas de Dios que Él hace, hermano, con su pueblo, con sus hijos. ¿Y qué dijeron? Estos están borrachos. Eso fue lo que concluyeron, hermano, que estaban borrachos. Pero Pedro les dice, no están borrachos. Ustedes no conocen las Escrituras. Esta es la profecía de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y allí estaba, hermanos, derramándose el Espíritu Santo. Hoy, hermanos, muchos incrédulos piensan que el Espíritu Santo ya no existe, que ya no se puede derramar, dice. ¿Será cierto eso? Mentira del diablo. Dios sigue haciendo maravillas, milagros, prodigios y sigue bautizando a su pueblo con el Espíritu Santo. Si usted no se lo ha dado, un día se lo va a dar, hermano. Yo batallé como 3 años, hermano, para recibirlo, ayuno y oración, pero un día lo recibí. Y un día tuve la experiencia de hablar en nuevas lenguas, hermano, y todavía está vigente. En las noches de oración, hermano, me toma el Espíritu y empiezo a hablar en nuevas lenguas. Porque sí tenemos que edificarnos. La oración en el Espíritu, hermanos. Amén. Y esa vestidura, hermanos, que Dios nos quiere que dar para que cada uno caminemos en su santa voluntad es, hermanos, para tener dominio sobre las huestes de maldad. Para tener dominio contra las acechanzas del diablo. Pero nos invita, hermanos, a doblar nuestras rodillas. Nos invita, hermanos, a serle fieles. ¿Sí? Eso no es fácil, ¿verdad? No, si no todo el mundo ya fuera creyente. No es fácil, hermanos, negarse a sí mismo. No es fácil, pero es lo que demanda. Es parte de la vida cristiana. Es parte de la esencia de Dios. Es parte, la obediencia es mejor que el sacrificio. Usted puede hacer todo lo que bien le parezca, hermano, pero sin obediencia no sirve delante de Dios. Aleluya. Ahora hemos sido libres, hermanos, de esas ataduras. Ahora formamos parte de la iglesia. Somos parte de los llamados, somos parte de los hijos, somos parte de la familia en Cristo Jesús. Y a través de los años, cuando Dios nos llamó, cuando no éramos nadie, hermano, ahora somos alguien en Cristo. ¿Cómo se considera usted que es en Cristo? Hijo, hija, privilegiado, privilegiada, amado, amada. ¿Cómo se considera delante de Dios? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo camina? Mira, cuando Dios saca del mundo a aquellos que creen en su nombre, los hace reyes y los hace sacerdotes. Comparte la gloria con aquellos redimidos y los hace sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo, hermanos. Pablo dice, ya no tenemos la mente del mundo, ahora tenemos la mente de Cristo, hermanos. Ahora pensamos como Cristo. Cristo pensó en morir para darnos vida. Ahora tenemos que pensar en negarnos a nosotros para obtener, hermanos, la vida eterna. Caminar juntamente con Cristo. Hay muchos que solamente quieren caminar cuando hay comida, hermanos. Así caminó mucha multitud, hermanos, mientras que Jesús le daba panes, hermanos. Me imagino que han de haber estado muy sabrosos, ¿no? Y más con cafecito. Pero ahí estaban los panes y los peces, hermanos. Pero cuando les habló de negarse, hermanos,
se dieron la media vuelta y se fue. Hay muchos que no quieren caminar, hermanos, al Calvario. Se detienen. Hay muchos que no quieren caminar, hermanos, al monte de los olivos, a la oración, a las horas de la madrugada. No quieren pagar el precio. Siguen a Jesús de lejos. Dice que Pedro en una ocasión que seguía a Jesús de lejos. En otra ocasión lo negó, hermanos. Y miles de cristianos están caminando en esa dirección. De lejos lo caminan, hermanos. Otros caminan más de cerca, como los discípulos, camino a Emaús, hermanos. Arden sus corazones por servir a Dios, hermanos, sus deseos, sus deleites. Pero cuando Jesús se le apareció, les dijo: tardos para oír. Tardos para oír, hermanos. No tenían discernimiento, no tenían entendimiento, no comprendían, sentían, pero no podían comprender más allá, hermano. Hay niveles de espiritualidad, la Biblia nos los muestra, hermanos. Hay niveles de espiritualidad, pero aquí estamos mirando que también nos hace nueva criatura, nos hace miembros de su familia, también nos borra los pecados y nunca más se acuerda de ellos, hermanos. Nos pone un nombre nuevo en el cielo, hermanos, en el libro de la vida. ¿Cómo está su nombre, hermanos? ¿Con tinta de oro? ¿Con sangre? ¿Cómo está su nombre? ¿Cómo se llama usted aquí, hermano? En el cielo, ahí está su nombre, hermanos. Ahí está su nombre. Ahí está. Ahí está. El cielo conoce su nombre, hermano. Y el diablo quiere hacerle la vida imposible para que su nombre sea borrado. ¿Se puede ser borrado el nombre del libro de la vida? Sí. Nos dice Apocalipsis: si tú le añades, Dios atenderá las plagas. Y si tú le quitas a la santa palabra, Dios quitará tu nombre del libro de la vida. ¿Sí? Entonces sí hay peligro. Por eso dice la Escritura: ¿cómo descuidaremos esta salvación que es tan grande, hermano? No va a venir a morir nadie más. El único Hijo, Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. A muchos el diablo le ha cegado la mente para no creer que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Ahora vayamos. Ahora se escribe el nombre de nosotros en el libro de la vida. Nos da talentos, hermanos, dones, ministerio, cantamos, adoramos, hermanos, glorificamos. Nuestras vidas son purificadas, son limpiadas. Ahora, hermanos, nos enaltece. Y caminamos, hermanos, Dios habla al mundo y le dice: ese es mi hijo. ¿No se ha acercado a alguien a usted a decirle: oye, te miras diferente, ¿quién eres? ¿Un pastor? ¿Un ministro? ¿Un hijo de Dios? Ah, ¿verdad que sea identidad? Cristo nos pone en un lugar honroso, hermanos, aunque el diablo no le guste, que se retuerza, amén. Y dice que también, hermanos, nos da ese privilegio de ser hijos e hijas. Hermanos, nos hace predicadores, nos hace embajadores, nos hace cantantes, nos hace músicos, nos hace adoradores, hermanos. A algunos les dio el privilegio de ser llamados apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a otros diáconos, diaconisas, hermanos, a otros obispos, hermanos. Y tales maneras el Señor da los dones y ministerios, hermanos. Hay riqueza espiritual, hermano, para no estar mendigando lo que el mundo da. ¿Sí? Le dijo el Señor Jesús: no. Mi palabra es comida. No solo de pan ni de hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, hermanos, nos hace hombres y mujeres de fe, hermanos. Nos pone en lugares donde hay necesidad. Nos piden oración, nos piden que prediquemos la palabra, nos dicen, hermano, queremos más conocer a Jesús, a ese Dios que tú sirves. La gente se acerca y dice: ya no quiero vivir en el mundo, ya no aguanto, tengo luchas, tengo pruebas, me quiero quitar la vida, ya no me sacia el dinero, no me sacia el trabajo, tengo tantos carros y no encuentro la felicidad. Logré tener mi casa, riquezas, hermano, y sigo siendo infeliz, dice la gente. Necesito de ese Dios que tú tienes, hermanos. Y si no hay vestiduras de lo que nos muestra, ¿cómo la gente va a ver?
Hermanos, ¿es distinguible o hay distinción cuando hay una boda? ¿Sí o no? Asa de blanco es la novia. Y por lo general pocos van de blanco los invitados, pero la novia resplandece. El novio también resplandece, dice José, trajeado es el novio. Esa que trae la vestimenta blanca es la novia. Se distingue, hermano. ¿Cómo se distinguen los hijos de Dios? ¿Cómo se distinguen los creyentes, los que alaban, los que adoran? ¿Cómo se distinguen, hermanos? ¿A usted no le ha pasado que está platicando con alguien y del mundo y luego de repente se le sale un amén? Y está plática y plática y usted dice amén, amén, así es. La persona se te queda viendo y este loco. Pero hermanos, es la forma de hablar, hermanos, de nosotros. Es la forma de hablar. Ahora, hermano, ya no queremos nada del mundo. Somos indiferentes a ese mundo porque tenemos algo mejor que se llama Cristo Jesús. La vida eterna, hermanos. Peleemos la buena batalla, hermano. La corona que usted tiene reservada ya, el diablo la va a querer. Por eso dice que ninguno tome tu corona. No, ninguno. Es tuya. Es tuya, la corona de vida es tuya. Los regalos que Dios tiene para ti, para los hijos obedientes, son tuyos. No son del diablo. Al diablo le corresponde allá, hermanos, inaugurar el lago de fuego, hermanos, allá. Juntamente con el falso profeta. Amén. Con la muerte y todos sus ángeles y todos aquellos que dice que aman la mentira. Allá estarán, allá también. Así es que tenemos que amar la verdad, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Ya vamos apresurando. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando nos vestimos con la armadura, hermanos, y estamos protegidos? ¿Qué pasa, hermanos, cuando el diablo ya no te quiere sujetar, hermanos, en los vicios, en las drogas, en el alcohol, en los antros? Cuando ya no te juntas con las amistades que te juntabas antes, hermano, sino que Él ve una vida consagrada, una vida de fe, una vida, hermano, extraordinaria, cambiable, donde cambias tú, cambia tu familia, tu esposo, tus hijos, tus descendientes, donde tus amigos también se están acercando al Evangelio. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Cuando el enemigo ya no puede atarte, hermano, bajo los principados, bajo los gobernantes, bajo las potestades y las huestes de maldad, entonces, hermanos, se unen para venir a la iglesia. No son creyentes, son incrédulos, pero se unen, hermanos, para venir a la iglesia. Entran dentro del pueblo de Dios y ahí caminan, hermanos, como si fueran cristianos. Y caminan, hermanos, como si fueran creyentes, hermanos. Recordemos, hermanos, y tengamos muy claro, la luz nunca trató de vestirse de tinieblas. Nunca. Porque la luz es luz. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero las tinieblas sí trataron de vestirse de luz. Mas no fueron luz. ¿En qué dice esto? La Escritura dice que el diablo se viste como ángel de luz. Ahí está. Parece luz, pero no es luz. Entonces, como ya no puede atarnos en aquello, hermanos, ahora viene un espíritu de pereza. ¿No ha sentido usted un cansancio? ¿Sí? Entonces ahí viene la pereza. Viene el cansancio, hermanos, la flojera, la fatiga, te bombardea con el sueño, con el desánimo, con la ira, el coraje, los pleitos, y te hace que te enredes, hermano, peleando hasta tú mismo en tu casa cuando no hay nadie. ¿No le ha pasado así? A veces sí, a veces no. Ahora, hermanos, está en esta manera tratando de quitarte del camino. Está tratando, te salió al encuentro, hermanos, como le salió a Jesús, ¿recuerdan? Con Pedro, con Pilato, le dijo, yo tengo poder para quitarte la vida. Le dijo, Señor, cállate la boca, no tienes poder si no te he dado de arriba del cielo. ¿Qué poder vas a tener tú? No tienes poder ni por tu propia vida, tienes que tener poder con la mía. ¿Sí? Entonces, hermanos, estamos mirando aquí que entonces vienen estos espíritus engañadores, hermanos, para que te duermas y no leas la Biblia, para que te canses, hermano, y te fatigues y ya no ores, hermano. Y ya no ores, es un sueño, es una autoridad que ha tomado control de tu mente, de tu alma, de tu corazón y te aflige, te aflige, te aflige. Y
incrédulos, déjalos que se sigan en el mundo. Y vienes a escuchar voces, hermanos, que no son la voz de Dios. Y ese es el engaño, hermano, que el diablo no va a desistir hasta que usted y yo muramos en Cristo o seamos levantados, hermano. Está ahí peleando, haciendo la guerra, porque él es un sinvergüenza, hermano. La Escritura dice, hermano, que se reveló en el cielo y dice que Jesús no veía a Satanás caer como un rayo. Y más bien se cayó la cabeza, hermano. Se trastornó la cabeza, después le estaba ofreciendo los reinos, hermanos, a quien era dueño de los reinos. No quedó bien de la cabeza, hermano, por eso le ofrece usted tantas cosas. Sí, tiene poder y tiene autoridad, pero debemos ser sabios, entendidos, que está ahí al acecho. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones, no las ignoramos, está ahí, va a estar ahí. Entonces, hermano, estos espíritus vienen a tu vida adentro de aquí de la iglesia. No creo que este mensaje lo duerma, hermanos. Y si se duerme, entonces hay que reprender a ese demonio de sueño, de mentira. Así es, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Por la debilidad, hermano, porque vivimos toda la semana en la carne. Y cuando venimos a la iglesia, hermano, el diablo nomás pasa la mano por algunos cristianos y se duermen. Algunos roncan en la iglesia, hermano. Es verdad, aleluya. ¿Sí? Y algunos están distraídos que están comiendo dentro de la iglesia. Otros mascando chicles, que esa es una vieja costumbre desde muchos años. Sí, pero ahora, hermanos, mirando el celular, mirando la tablet, poniéndole juegos a los niños, hermanos, eso se hace en casa. Enseña a sus hijos a caminar en el Señor. Sí, amén. Los hermanos. Pero, ¿por qué los padres aún todavía no tienen control? Porque viven en la carne, hermanos. Y cuando alguien les corrige desde el púlpito, entonces se dan la media vuelta, como se dio la media vuelta el diablo y se van. ¿Por qué, hermanos? Por la inmadurez espiritual que hay dentro del pueblo. Porque no se le predica la verdad para prepararse en la guerra, en la lucha, en lo que el diablo se va a presentar, hermanos. Tenemos que conocer el enemigo, tenemos que indagarlo, buscarlo, cómo trabaja, cómo actúa, qué habla, qué hace, hermano. Él nos vigila, hermano, de día y de noche. Sí. Él sabe lo que usted piensa. ¿Sí? Él sabe lo que usted piensa. Sí, es allá en el Nuevo Testamento, hermano, miramos a una pareja, no recuerdo cómo se llama, que vendió una propiedad, ¿cómo se llamaban? Ananías y Zafira, gracias, hermano. ¿Qué pasó? Estaba la esposa y el esposo consintiendo, vamos a vender esta propiedad y la vamos a llevar a la iglesia, la vamos a donar, el dinero lo vamos a llevar, todo, sin nada. Dios puso el sentir en nuestro corazón y se metió el diablo en el medio. ¿Es mucho? ¿Es mucho dinero? No lo des todo, de alguna parte. Y consentir, oye, si es cierto, mujer, si es cierto, hombre, hay que dar la mitad o una parte. Entonces el diablo se fue, hermano, y se fue el esposo. Y cuando llegó a la vida el apóstol, le dijo, ¿por qué consentiste que Satanás se metiera en tu corazón? ¿Por qué? ¿Qué no habías propuesto en tu corazón darlo todo? Hermano, le digo, no has mentido a los hombres, sino has mentido al Espíritu Santo de Dios. Y cayó muerto. Después vino la mujer, hermano, y le dijo lo mismo similar. Ahí va, le dijo, lo que llevan a tu marido, y tú también vas a caer muerto. No cayeron muertos, hermanos, por no dar lo convenido, no, sino por mentir al Espíritu Santo, hermano. Mentir al Espíritu Santo. Cristo dijo del Espíritu Santo, todo pecado será perdonado al Hijo, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo ni en el venidero, hermanos. Aleluya. Hay muchos cristianos hablando del Espíritu Santo, pero no creen que el Espíritu Santo es una persona. No lo conocen, hermano. Que si lo conocieran, sus vidas fueran muy diferentes. ¿Amén? Entonces, hermano, este engaño se aproxima, hermanos, a querer detenernos, hermanos, de cumplir el mandamiento, de llegar al fin, hermanos, de llegar allá donde está la victoria, donde está, hermanos, el triunfo, donde está ahí, hermanos, la corona de vida. ¿Te imaginas Cristo y con sus ángeles, hermanos, esperándonos, hermanos? Vengan a mí,
cristianos se desvían para la derecha, para la izquierda, se estancan, se quedan estancados, hermanos, ya no cargan la cruz, ya no obedecen, se justifican, no hacen obras de misericordia, de verdad, de justicia, no, camina cada quien como quiere. Es cierto, aleluya. Pero que no nos pase a nosotros, no, porque si no vamos a ser necios, no nos va a servir de nada esta enseñanza. Sí, sí. No, quiere Dios que entre, hermanos, hasta el alma, que se quede ahí la palabra en el alma de esta hora, que se quede ahí, y cuando usted salga una persona diferente, hermano, diferente, renovada, cambiada, lista, atenta, hermano, para las maquinaciones del diablo, y llegando a su casa, posiblemente si tiene tiempo, dobla sus rodillas y le dice: gracias Dios por esta palabra, hoy me renuevo las fuerzas, camino en fe, camino en obediencia, hoy practico la justicia. Mire qué importante es, hermanos. Ahora, hermanos, cuando vemos, hermanos, estas atrocidades de los enemigos de nosotros, hermanos, las huestes espirituales, ahora vamos a otro plano, cuando el diablo no puede, hermanos, tomar dominio, poniéndote la pereza, el cansancio, la flojera, la fatiga, el sueño, el desánimo, la ira, coraje, pleitos, entonces, hermanos, te manda uno más fuerte. Te manda, hermanos, para que tu vida sea intimidada. Si las huestes espirituales, los espíritus no pueden, te mandan entonces un gobernante, uno más fuerte, hermano. Y ese más fuerte, hermano, ese más fuerte viene, hermanos, a entrar en la vida de los creyentes con ministerio. Viene una potestad, un dominio, hermanos, más mayor. Entonces entra en aquellos líderes, pastores descuidados de la iglesia y toman dominio sobre ellos para no dejar, hermano, que el pueblo avance en la palabra y avance en la verdad. Y entonces viene el espíritu de mentira, hermano, y empiezan a distorsionar la palabra, a distorsionar el evangelio, y para que no caminen en una vida de fe, de arrepentimiento constante, hermano. Entonces la palabra santidad ya no es muy anunciada en estos días, ya no es muy común. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de que ni siquiera se mencione, hermano. Vas a ser bendecido, vas a recibir casa, vas a recibir esto, vas a recibir lo otro. La Escritura dice: sométete a Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. No hay necesidad de que venga un falso y te hable. Si Dios quiere hablarte, te lo va a hablar. También por alguien Dios usa a sus siervos, sí. También Dios te bendice, sí, también, hermano. Pero no caigamos en ese juego. Pero cuando viene, hermano, esta potestad más fuerte, entonces viene con envidia. Esto se le llama, hermano, envidia ministerial. Miramos al pueblo abajo, ¿verdad? Con los espíritus engañadores. Pero ahora la potestad superior suben los líderes, hermano. Y si los líderes no están consagrados, si los líderes, hermanos, no están caminando en fe, en sujeción y en santidad, viene el gobernador de las tinieblas con engaño y la mentira, entonces distorsionan el mensaje. Entonces vienen los pleitos, las iras, las contiendas entre líderes, ministros, pastores. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Saúl falló? Saúl, hermanos, no empezó a hacerle guerra a David. Saúl empezó con la desobediencia. Ahí se entró el demonio, hermanos, a desobedecer. Oh, no, sí, es que yo hice, es que el pueblo consintió a excusarse. Cuando los líderes se es que parece muy bonito. No, pero es que el mundo lo hace, pero nosotros no lo vamos a hacer como el mundo lo hace. Parece bonito, pero no es obediencia, es desobediencia. Entonces, cuando ya el diablo empezó a ganar poder en la vida de Saúl, hermanos, vino un demonio más fuerte, entonces, hermanos, provocó la envidia. Cuando yo, Saúl, hermanos, que David, el canto de los 10,000, que David mataba a 10,000 y Saúl a 1,000, el diablo le susurró al oído y le dijo: mátalo. Se provocó la envidia, lo invitó a comer y le aventó la lanza, pero David la esquivó. Ese es celo ministerial, hermano. Y lo buscó una vez y David le perdonó la vida, y lo buscó 2 veces y le volvió a perdonar la vida, hermanos. David hizo misericordia, y donde cayó, allá, hermanos,
Cuando dejó de oír la voz de Dios, ahora está oyendo la voz de una divina, de la brujería, de la hechicería, hermanos, enemigos de Dios. Es ahí, hermanos, cuando entonces muchos líderes, hermanos, se van sobre aquellos que Dios está levantando en las iglesias y los empieza a usar en la predicación, en la alabanza, en el cántico. Entonces los pastores empiezan a cortar: no me gusta cómo cantan, no me gusta cómo tocan, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Pero no lo hacen en un sentido de que no saben, lo hacen en un sentido de una envidia espiritual, hermanos. Y cortan los ministerios. Hay otros que los persiguen, hermanos, por todas las iglesias los van persiguiendo y le quieren cerrar las puertas, hermanos, a su vida carnal de ellos mismos. Pero hay un Dios del cielo que abre la puerta, y donde Él abre, nadie la puede cerrar, hermanos. Y donde Dios cierra, nadie puede abrir. Amén. Si usted y yo caminamos diligentemente en la vida de este evangelio, Dios nos abrirá puertas que el hombre cierre las que Él quiera. Amén. Entonces, hermanos, estas vestiduras de estos engañadores, entonces cuando hermano, Satanás no puede, hermano, tomar el dominio en los líderes, en los pastores, entonces, hermanos, levanta falsos pastores, falsos maestros, falsos pastores, hermanos, falsos líderes. Lo levanta por otro lado, hermanos. Entonces, esos líderes no te hablan de compromiso, no te hablan de crucifixión, no te hablan de la cruz de Cristo, no te hablan del pecado, no te hablan de santidad, no te hablan del infierno, no te hablan de que te prepares para la venida de Cristo, no te hablan de las promesas, no te hablan de nada, hermano, solo palabras bonitas. Entonces el diablo levanta a esos que también son pastores, también son profetas, también son evangelistas, hermano, a hablar cosas bonitas. Entonces, cuando el pueblo oye cosas bonitas, el pueblo se va, hermano, a donde está la multitud, porque, ay, qué bonito, es que este nomás me regaña, es que este nomás me da de palo, es que este nomás me critica y me juzga. El diablo empieza a hablar, hermano, te están juzgando, te están criticando, no lo escuches. Mira, ese nomás viene a predicarte lo que no es correcto. Entonces el diablo empieza a tomar control de la vida de los creyentes y los va aislando, y los va llevando a las multitudes, hermano, y los lleva, ahora son muchos, una multitud, pero caminando en lo que quieren oír. Eso se llama comezón de oír lo que ellos quieren. Entonces, ahí ya no hay consagración, no hay nada, pero aparentemente todo está bien. Entonces, viene otro demonio que se llama un príncipe, un principado, a gobernar toda esa manera de ser, hermanos, y empieza, hermanos, con prácticas de adivinación. ¿Se recuerda cuando Moisés se enfrentó a Faraón? Tiró la vara, se hizo culebra. Los encantadores y adivinos también, hermanos, tiraron la vara y se hizo culebra. Cada milagro que Moisés hizo, se le oponían, hermanos, los hechiceros, los adivinos, se le oponía el mismo diablo. Pero cuando se presentó la vida, hermanos, el diablo ya no pudo hacer nada. No pudo hacer nada, hermanos. Cuando murió el Hijo, entonces ya no pudo tener poder sobre la vida. Así en cada uno de nosotros el diablo no puede tener poder en la vida eterna, hermanos. Usted está cuidado por Cristo. Él acampa alrededor y manda a sus ángeles, hermanos, que acampen alrededor de usted y nos cuidan. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, dolor, sufrimiento, llanto, tristeza. Nada. Entonces, hermano, hoy se están mirando muchas prácticas de adivinación. Prácticas de adivinación donde adivinan tu nombre, hermano, en el aire que miran letras. Falsos profetas, cuidado con eso. Cuando eso viene son señales, hermanos, de los tiempos finales. Cuando Naamán tenía lepra, hermano, y cuando fue a Eliseo no salió y dijo: veo una N, veo una A, veo una N, o como se escribiera su nombre. Oh, es que es Naamán que va a venir. No. Naamán lo vio espiritualmente, dijo: este es soberbio y orgulloso, y mandó a su criado y le dijo que vaya y se zambulla al río si quiere. Si no quiere, que se quede con la lepra. Esos son los verdaderos profetas. Hablan la palabra de verdad, hermanos. Contradicen el orgullo, la soberbia y la arrogancia del hombre, hermano, para que tengan un cambio de vida.
Cuando Naamán salió del agua las 7 veces, aunque renegó y pataleó, hermano, tuvo que hacerlo al final, si no, no se iba a curar. Al final creyó, se metió al agua, salió limpio como un bebé. Entonces viene ante el profeta otra vez. Ahora sí sale el profeta, lo recibe y le dice: bien hecho, usted es obediente. Ah, ¿verdad? ¿Qué diferencia de profetas a profetas, hermano? Y no estoy diciendo que no hay profetas, sí hay profetas de Dios, porque los ministerios siguen vigentes. Ahora, hermano, vienen estas potestades, dominios, hermano, y gobernadores a tomar control dentro del pueblo de Dios, hermano, y al mundo lo dejan allá. Ya está dominado el mundo, hermano, pero ahora quiere dominar al pueblo de Dios. Y ahora, hermano, por verte multiplicado la maldad, el amor de muchos se va enfriando. Se va enfriando la vida del creyente, se va enfriando, hermano. Ya no hay ayuno, ya no hay oración, ya no hay consagración, ya no me dan ganas de ir a la iglesia, hermano. Ya no me dan ganas de ir aquí y aquí al lado, en la casa. No, Señor, Pablo dijo: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Aleluya. Hasta que el diablo te haga costumbre, hermanos, entonces te hará la guerra. Te hará ahí, hermano, te enviará uno, te enviará otro. Entonces, hermanos, este dominio, hermanos, está ahí, día tras día. Está hoy, estará mañana y pasado, si Dios le permite vida, estará ahí diariamente, peleando, que hacemos de la guerra, hermano, hasta que caiga. Pero nos vestimos con las armaduras de Dios, hermanos, para resistir en el día malo. Habiendo acabado esto dice: estar firmes. Amén, Que aleluya. nuestros oídos oigan el sonido de la trompeta. Aleluya. Cuando Cristo diga: voy por mi pueblo. Santo. Y usted vea los cielos, hermanos, abrirse si está en vida. Y si está muerto también lo va a ver abrirse, hermano. Porque ya no estamos en una vida carnal, estaremos en una vida espiritual. Un cuerpo transformado, glorificado, cambiado, con vestiduras limpias, puras, santas. Señor, con tu ayuda, Y Señor. mirará, hermanos, usted y yo, los cielos abiertos, y vendrá el Cordero de Dios. Así será con tu ayuda, Vendrá Padre. el Cordero de Dios y sus santos ángeles con él, hermanos. Aleluya. Y subiremos al encuentro de los ángeles. ¿Cuántos quieren ir al encuentro? Amén. Está ahí, hermanos, resplandecientes esas vestiduras. Entonces diremos: triunfamos, hermanos, sobre el pecado y la maldad. Cristo dijo cuando murió en la cruz: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu poder? Y salió triunfante, hermanos, y avergonzó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, hermanos, de aquellos hombres de fe. Puesto de pie en esta hora. Dios, hermanos, está encargado de cuidarnos. Dios nos manda la encomienda y de hacer discípulos. Y, hermanos, tenemos que trabajar también, no vamos a venir a oír palabra de Dios. Sí, No, amén. tenemos que trabajar y de hacer discípulos. Hermanos, Judas capítulo 1, 23 nos dice: a otros, hermanos, arrebatarlos de las llamas del infierno. A otros, hermanos cristianos que están viendo en el engaño y la mentira, hay que arrebatarlos, hermanos, y traerlos a la verdad de la palabra. También nos dice Hechos capítulo 2, 40: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos, hermanos. Lucas 12, 32 dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino de los cielos. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga tu vida que me estás escuchando. Sigue adelante. Deleítate en la palabra del Señor. Dios te bendiga. Amén, aleluya.